El cifrado GIL es un cifrado del tipo sustitución poligráfica. El mensaje en texto plano se divide en bloques de letras de tamaño fijo. Cada bloque de letras es procesado por el algoritmo de encriptación y se obtienen bloques de letras de texto cifrado. Los bloques de letras de texto cifrado tienen la misma longitud que los bloques de letras del texto plano. El cifrado GIL utiliza operaciones del álgebra lineal y la aritmética modular. Para realizar el cifrado, el primer paso es asignar un número a cada letra del alfabeto. Generalmente se utilizan las 26 letras del alfabeto inglés, pero se pueden utilizar alfabetos que incluyan símbolos, números y caracteres especiales. Lo importante es establecer un número a cada uno de los símbolos del alfabeto. El segundo paso es establecer el módulo en el cual se trabajará. El valor del módulo es la cantidad de caracteres que forman el alfabeto utilizado. En nuestro caso, utilizaremos la letra M para identificar el módulo. Y su valor es 26, ya que nuestro alfabeto tiene 26 letras. El módulo es muy importante porque define el conjunto de números con los cuales trabajaremos. En nuestro caso, utilizaremos todos los números desde el 0 hasta el 25. El tercer paso es establecer la longitud de los bloques en los cuales dividiremos el mensaje en texto plano. Es decir, cuántos caracteres tendrá cada bloque. En nuestro caso lo nombraremos con la letra N, y su valor será de 3. Cada bloque será de 3 letras. El cuarto paso consiste en definir la matriz de cifrado, o matriz clave. La matriz de cifrado la nombraremos con la letra K mayúscula. La matriz de cifrado no puede ser cualquiera, tiene que cumplir una serie de condiciones que revisaremos más adelante. Como ejemplo, vamos a cifrar el mensaje, ataca pronto, utilizando el siguiente alfabeto. El alfabeto tiene 26 letras, entonces trabajaremos en módulo M igual a 26. Dividiremos el mensaje bloques de 3 letras. Y utilizaremos la siguiente matriz de cifrado. Primero, dividiremos el mensaje en bloques de 3 letras. El último bloque solo contiene 2 letras, entonces agregaremos la letra X como carácter nulo para formar un bloque de 3 letras. Luego, reemplazaremos cada letra por su número según el alfabeto utilizado. Cada bloque de texto plano se representará como una matriz de 3 filas y una columna. Y a cada bloque lo nombraremos con la letra P mayúscula. En el siguiente paso verificaremos que la matriz de cifrado cumpla con todas las condiciones. La primera condición es que sea una matriz cuadrada de tamaño n por n. Siendo n, el número de caracteres que forman cada bloque de texto plano. La condición se cumple porque la matriz K tiene 3 filas y 3 columnas. La siguiente condición es que todos los números de la matriz sean módulos de 26. Es decir, que todos los números se encuentren entre 0 y 25. Esta condición también se cumple. La siguiente condición es que sea una matriz invertible, es decir, que exista una matriz inversa para la matriz K. Esta condición también se cumple. A continuación, explicaré brevemente qué es la matriz inversa. Si tenemos una matriz K, la matriz inversa de K se representa como K elevado a la menos 1. La matriz inversa es aquella por la cual se debe multiplicar una matriz para obtener como resultado la matriz identidad. La matriz identidad es una matriz cuadrada donde todos los números de su diagonal principal son 1, y el resto son 0. En este vídeo no explicaré cómo obtener la matriz inversa, pero dejaré en la descripción enlaces a vídeos donde se explica cómo se hace. La siguiente condición que debe cumplir la matriz K es que el equivalente modular del determinante de la matriz sea diferente de 0. Para comprobar esta condición, primero se tiene que hallar el determinante de K. El determinante de K se representa con la letra K encerrada entre dos barras. En este vídeo no explicaré cómo hallar el determinante de una matriz, pero dejaré en la descripción enlaces de tutoriales donde se explica cómo hallarlo. El determinante de nuestra matriz K es menos 1855. Tenemos que comprobar que menos 1855 no sea igual a 0 en el módulo 26. Para hacerlo, tenemos que aplicar la operación módulo. Esta operación la explicaré a continuación.
La operación módulo se expresa con el símbolo de porcentaje, o con la palabra MOD. El resultado de la operación módulo es el residuo de una división entre dos números enteros. Si tenemos dos números enteros, a, n, y realizamos la división de a entre n, el residuo es c. Obtener el módulo de un número positivo es sencillo. Por ejemplo, para hallar 54 módulo 25, simplemente tenemos que dividir 54 entre 25, y el residuo de la división será el resultado de la operación módulo. Para hallar el módulo de un número negativo, el proceso es un poco diferente. Tenemos que hacer una división, pero aumentaremos en una unidad el cociente. Por ejemplo, si queremos hallar menos 26 módulo 4, iniciamos una división normal. 4 cabe 6 veces en 26, porque 4 por 6 es 24. Entonces aumentamos una unidad a 6. Nuestro resultado es 7. 7 por 4 es 28, entonces escribimos más 28. Realizamos la operación, menos 26 más 28, nos da, más 2. Entonces, la operación menos 26, módulo 4, es igual a 2. Cuando tratamos de hallar el módulo a un número negativo de varias cifras, puede complicarse un poco el procedimiento. Una forma de hacerlo es primero hallar el cociente de la división como si ambos números fueran positivos. Al cociente se le suma una unidad, y se pone como cociente de la división entre el número negativo y el módulo. Por ejemplo, si queremos hallar menos 1855, módulo 26, primero hallamos el cociente como si ambos números fueran positivos. 1855 positivo, dividido entre 26. Obtenemos 71, entonces aumentamos una unidad. Y realizamos la operación, menos 1855, dividido entre 26, estableciendo como cociente el número 72. 26 por 72, es 1872. Menos 1855, más 1872, es 17. Entonces, menos 1855, módulo 26, es igual a 17. Entonces, el módulo 26, del determinante de la matriz K, es igual a 17. Otra forma de expresarlo es, menos 1855, es equivalente a 17, en módulo 26. El signo, equivalente, es similar a un signo igual, pero con 3 líneas. Así comprobamos que, el equivalente modular, del determinante de la matriz K, es 17, no es 0, la condición se cumple. La siguiente condición es que, el equivalente modular, del determinante de la matriz K, tiene que ser coprimo del valor del módulo. El determinante modular, de la matriz K, es 17, y el valor del módulo, es 26. Entonces 17 y 26, tienen que ser coprimos. A continuación, realizaré una breve explicación. Un número primo, es un número entero, positivo, que solo tiene dos divisores. El 1, y el mismo número. Los números primos menores que 100, son los siguientes. Cualquiera de esos números, solo tienen dos divisores, el 1 y el mismo número. Por ejemplo, si tomamos el número 13, y lo dividimos entre 1, la división será exacta. Si tomamos el número 13, y lo dividimos entre 13, la división también será exacta. Si tratamos de dividir a 13, entre cualquier otro número, por ejemplo, 2, la división no será exacta. Otro tema que debemos conocer es el máximo común divisor. El máximo común divisor es el número más grande, que divide de forma exacta a dos o más números. Cuando se trabaja con números pequeños, una forma de hallar el máximo común divisor es hallar los divisores primos, o factores primos. Es decir, verificar cuáles números primos son divisores. Por ejemplo, si queremos hallar el máximo común divisor de 12 y 18, primero probaríamos si ambos números son divisibles entre 2, luego probaríamos si son divisibles entre 3, luego entre 5, luego entre 7. En nuestro ejemplo, 12 y 18 son divisibles entre 2. 12 dividido entre 2, es 6. 18 dividido entre 2, es 9.
Luego, verificamos los divisores de 6 y 9. El número 3 divide de forma exacta a 6 y 9. 6 dividido entre 3 es 2. 9 dividido entre 3 es 3. Ahora buscamos algún número que divida de forma exacta a 2 y 3. No existe ningún número, entonces finalizamos el proceso. Encontramos que los divisores comunes son 2 y 3. El máximo común divisor es 2 por 3 igual a 6. El máximo común divisor de 12 y 18 es 6. Los números coprimos, también llamados números primos entre sí, son aquellos que solo tienen un divisor común, el 1. En otras palabras, son números donde el máximo común divisor es 1. Por ejemplo, queremos verificar si 17 y 26 son coprimos. Para hacer esto, tenemos que hallar su máximo común divisor. Son números pequeños, entonces es factible verificar si ambos son divisibles entre algún número primo, menor que 100. Ningún número es divisor común de 17 y 26, el único número que divide a ambos de forma exacta es el 1. El máximo común divisor de 17 y 26 es 1, entonces confirmamos que son coprimos. Confirmamos que el equivalente modular, del determinante de la matriz de cifrado, es coprimo con el valor del módulo. Todas las condiciones de la matriz K se cumplen. Entonces se puede usar como matriz clave. El siguiente paso consiste en multiplicar la matriz clave K por cada uno de los bloques del texto plano. Una forma de representar este proceso es con la expresión K, la matriz clave, por P, el bloque de texto plano, igual a C, donde C es el bloque de texto cifrado. Tomamos la matriz clave K y la multiplicamos por el primer bloque de texto plano. A continuación, explicaré brevemente la multiplicación de matrices. El tamaño de una matriz, también denominado orden de una matriz, se expresa indicando el número de filas por el número de columnas. Por ejemplo, una matriz de orden 2 por 3 es una matriz de 2 filas y 3 columnas. Para multiplicar dos matrices, es necesario que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz. El resultado de la multiplicación será una matriz con el número de filas de la primera matriz y el número de columnas de la segunda. En el ejemplo que muestro en pantalla, el resultado de multiplicar la matriz A por B es una matriz C de orden 2 por 3. Es decir, una matriz de 2 filas y 3 columnas. Para hallar el número que se ubica en la primera fila y la primera columna, se tiene que multiplicar el primer elemento de la primera fila de la matriz A por el primer elemento de la primera columna de la matriz B, el segundo elemento de la primera fila de la matriz A por el segundo elemento de la primera columna de la matriz B, el tercer elemento de la primera fila de la matriz A por el tercer elemento de la primera columna de la matriz B. Y luego, sumar todos los resultados obtenidos. 4 por menos 4. Más 2 por 1. Más menos 6 por 9. Es igual a menos 68. Para hallar el número que se ubica en la primera fila y la segunda columna, se tiene que multiplicar el primer elemento de la primera fila de la matriz A por el primer elemento de la segunda columna de la matriz B, el segundo elemento de la primera fila de la matriz A por el segundo elemento de la segunda columna de la matriz B, el tercer elemento de la primera fila de la matriz A por el tercer elemento de la segunda columna de la matriz B. Y luego, sumar todos los resultados obtenidos. 4 por 12. Más 2 por 7. Más menos 6 por menos 3. Es igual a 80. El resto de los elementos de matriz resultado se hallan siguiendo el mismo proceso. Volvemos a nuestro proceso de cifrado. Multiplicamos la matriz clave K por cada uno de los bloques de texto plano. Ya obtuvimos los bloques de texto cifrado, pero hay un problema, y es que los valores no se encuentran en módulo 26. Es decir, no se encuentran en el rango entre 0 y 25. Para convertirlos en módulo 26, a todos los elementos de todos los bloques de texto cifrado,
se le aplica la operación módulo 26. De esta forma, obtenemos los bloques de texto cifrado, a los cuales llamaremos C. Ya hemos obtenido los bloques de texto cifrado, para cada uno de los bloques de texto plano. En el último paso del proceso de encriptación, simplemente reemplazamos cada número, de cada bloque del texto cifrado, por su correspondiente letra. El número 24, por la letra Y. El número 19, por la letra T. El número 15, por la letra P, etc. Generalmente los mensajes cifrados no se envían divididos en varios bloques, sino que se agrupan en un único bloque. Lo anterior, con el objetivo de evitar que un posible intruso conozca la longitud de los bloques, y pueda realizar un ataque. El proceso de descifrado, lo explicaré en un segundo vídeo.